Mireya y Leopoldo parecían la pareja perfecta. Su familia era ejemplo de amor y comprensión, hasta que una serie de eventos puso a Leopoldo en la mira de las autoridades. Lo que Mireya no sabía es que una denuncia en contra de su esposo desencadenaría una tragedia en su familia. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate con nosotros hasta el final del video. El caso de la familia Agraz. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Mireya Agraz Cortés nació en el año 1979 en la Ciudad de México, siendo hija de una pareja muy religiosa, conformada por Rosa María y Enrique, quienes también tuvieron un par de hijos más, conocidos como Quique y Miguel. Desde su niñez, Mireya creó un vínculo muy cercano con Enrique y se caracterizaba por ser risueña, amable, extrovertida y disfrutaba el tiempo que pasaba al lado de sus amistades, con las cuales conectaba fácilmente debido a su personalidad. Mireya cursó sus estudios en la escuela y, llegado el momento, se inscribió en una universidad mexicana para cursar la carrera de Mercadotecnia, obteniendo la licenciatura en el año 2001, gracias a su dedicación y esfuerzo. A partir de entonces, la joven mujer se dedicó a trabajar en una empresa de marketing, en la que día a día daba lo mejor de sí como profesional, y esto le generó frutos, ya que gracias a su excelente desempeño, en poco tiempo pudo escalar dentro de la compañía, al punto de llegar a construir su propio equipo de ventas. Entonces, Mireya se estaba convirtiendo en una mujer exitosa y gozaba de una buena vida, por lo que todo parecía marchar de maravilla para ella. Pero para ese momento, aún no había logrado construir una relación de pareja. Pero eso no tardaría en cambiar, ya que llegado el año 2005, conoció a un joven llamado Leopoldo Olvera Villa, que la cautivó de inmediato. La vida pública de Leopoldo se mantuvo relativamente discreta. Sin embargo, se conoció que venía de una importante familia de juristas, así que, siguiendo con ese legado, se convirtió en abogado especializado en casos de derecho mercantil y litigios civiles. Con respecto a su personalidad, se conoció que era bastante diferente a Mireya, ya que se caracterizaba por ser un hombre muy tranquilo e incluso un tanto tímido e introvertido. Pero esto no representó ningún problema. Por el contrario, ambos se complementaron perfectamente, por lo que luego de unas pocas citas se unieron en una relación amorosa. Al principio del noviazgo, Leopoldo se mostró sumamente galante, educado y caballero, lo que enamoró a Mireya muy rápido, considerando que había encontrado el amor de su vida y, finalmente, su vida era perfecta, ya que parecía tenerlo todo. En consecuencia, no esperaron que pasara mucho tiempo para dar el gran paso. Así que a finales del mismo 2005 la pareja decidió contraer nupcias en un compromiso que para Mireya sería el comienzo de mucha dicha y felicidad. Y es que para ella no podría resultar de otra manera, ya que Leopoldo, su ahora esposo, no solo era una especie de príncipe azul ante sus ojos, sino que además provenía de una muy buena familia. Entonces, era imposible siquiera imaginar que las cosas pudieran salir mal. En consecuencia, la pareja no tardó en comenzar a pensar en la posibilidad de tener hijos y hacer una familia. Sin embargo, en el año 2006, Mireya pasó por situaciones difíciles, las cuales no se especificaron, que afectaron sobremanera su salud emocional. Así fue como de pronto la mujer empezó a presentar episodios depresivos, los cuales trató de ignorar, pensando que podría manejarlos sin necesidad del apoyo de un profesional. No obstante, la situación escaló y se le escapó de las manos, al punto que a finales del mismo 2006 intentó ponerle fin a su vida. Pero pronto decidió tomar las riendas de esta situación
y salir de la depresión, refugiándose en la fe que tanto le habían inculcado sus padres de pequeña. Y así fue como se repuso, volviendo a ser aquella mujer alegre de siempre. Así las cosas, en el año 2007, ya recuperada, tanto física como emocionalmente, la felicidad llegó al hogar de la pareja cuando conocieron la noticia de que Mireya estaba embarazada de su primer hijo, a quien tras su nacimiento nombraron Emiliano. A todas luces la vida le sonreía, ya que, sin lugar a dudas, el pequeño llegó para unir al matrimonio y alegrar a todos en el hogar, incluso a Rosa María y Enrique, quienes estaban muy ilusionados por haberse convertido en abuelos. Pasaron algunos años y en el 2010, Mireya volvió a quedar embarazada, y todo parecía ir muy bien para la familia, pero esto no tardaría en cambiar, ya que en diciembre del mismo año, Emiliano comenzó a presentar algunos cambios bruscos y un comportamiento muy peculiar. Resultó que de pronto, el niño de 3 años lloraba con frecuencia, tenía pesadillas cada vez que dormía, perdió el apetito y se negaba a comer. No podía controlar sus esfínteres, estaba muy irritable y no quería separarse de su madre ni un instante por nada del mundo. Esto, por supuesto, alarmó mucho a Mireya, ya que no entendía lo que le estaba sucediendo a su hijo, así que no tardó en llevarlo a un centro de salud para ser examinado por un médico. Y lo que le reveló luego del chequeo cambiaría la vida de esta mujer para siempre. El especialista determinó que Emiliano sufría de síntomas que eran compatibles con el abuso íntimo. Mireya quedó devastada y absolutamente sorprendida con este diagnóstico. Así que decidió llevar a Emiliano a una psicóloga, con la finalidad de constatar si dicho análisis era correcto. Para su sorpresa, la especialista no tardó en notar, tal como lo reportaría luego, que Emiliano presentaba comportamientos drásticos y fuera de lo común para un pequeño. Se mostraba irritable, lloraba con mucha facilidad, no toleraba la frustración, era agresivo y no controlaba sus esfínteres. Todo esto parecía confirmar que ambos especialistas coincidían en su diagnóstico. Emiliano, al parecer, estaba siendo víctima de abuso sexual. Pero la psicóloga utilizó sus conocimientos para ir más allá. Y así fue como, después de 10 sesiones, determinó que creía saber quién era el responsable de los ataques, ya que el mismo niño le había confesado en la consulta que le dolía su zona posterior y que se tocaba con sus dedos allí constantemente porque su padre le hacía lo mismo. Para Mireya el mundo se le derrumbó. Sus ilusiones, el matrimonio y la familia aparentemente perfecta, todo se vino abajo luego de conocer esta terrible noticia. Pero debía seguir adelante. Entonces no dudó en tomar acciones. Así que, convencida de que Leopoldo era el responsable y con las evidencias de su lado, el 6 de junio de 2011, presentó su primera denuncia ante el Ministerio Público con respecto a la situación de abuso íntimo del que estaba siendo víctima su hijo, con el objetivo de protegerlo. Y para ella, como pruebas, se apoyó en el diagnóstico de cada uno de los especialistas. Pero al parecer, esto no fue suficiente. Así que el 29 de junio de ese mismo año solicitó un nuevo peritaje al Hospital Psiquiátrico Infantil, que confirmó el diagnóstico de abuso y violencia contra Emiliano, marcando así el inicio de una lucha legal y emocional por parte de Mireya para proteger a su hijo y las que estaban por nacer. Leopoldo, por su parte, negó las acusaciones hechas por su esposa, así que en agosto del 2011 le pidió el divorcio. Y en medio del proceso legal, Mireya dio a luz a unas gemelas, a quienes nombraron Regina y Aranza. La mujer, por supuesto, quería evitar por todos los medios que las niñas estuvieran cerca de su padre, ya que quería protegerlas para impedir que sufrieran la misma situación que vivió su hermano mayor. Pero Leopoldo no se quedó de brazos cruzados. Es por ello que lo primero que hizo fue solicitar la patria potestad de sus hijos, a lo que el Tribunal Superior de Justicia determinó como primera acción en abril de 2012 un régimen de visitas y convivencia provisional entre él y las 2 niñas. No conforme con esto y a pesar de las denuncias, Leopoldo pidió a la jueza a cargo del caso que le autorizara también las visitas con Emiliano. Y en el mes de junio del mismo año, la mujer ordenó a el Sistema Nacional DIF de la Ciudad de México
ente promotor de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se le realizara un segundo peritaje tanto al pequeño como a su padre. En dicho estudio, Emiliano presuntamente le expresó al psicólogo que su padre utilizaba una máscara de lobo mientras lo agredía, motivo por el cual el especialista concluyó que el niño corría riesgo al convivir con Leopoldo. En cuanto a las pruebas que se le hicieron a él, se tenía la sospecha de que quizás pudiera haber sido víctima de abusos siendo un niño, aumentando así la posibilidad de que estuviera repitiendo dicho patrón de conducta con su hijo. Pero esto por supuesto molestó e indignó mucho a Leopoldo, ya que seguía firme en su posición de inocente y en consecuencia, llegado el mes de octubre de 2012, solicitó ante el juzgado 10º de lo familiar que se realizaran pruebas periciales en relación a una posible alineación parental entre su hijo y Mireya. Esto se refiere a un proceso que dificulta la relación entre un niño y uno de sus padres, y se produce cuando uno de ellos actúa de manera malintencionada para cambiar la percepción del niño sobre el otro progenitor. Entonces, Leopoldo trataba de demostrar con esta prueba que Mireya estaba utilizando estrategias para influenciar a Emiliano con el objetivo de que se comportara y repitiera todo lo que según ella le decía. Y a pesar de que esta prueba no estaba reconocida por ningún ente de salud psiquiátrica, fue considerada y validada por los juzgados, al punto de autorizar que se llevara a cabo. Así las cosas, Mireya se sentía atrapada en medio de una situación en la que, según su criterio, Leopoldo tenía ventaja por ser abogado y por provenir de una familia de juristas reconocidos, por lo que consideraba que tenía influencias y las estaba utilizando para inclinar la balanza a su favor. Tanto así que aquella denuncia que interpuso ante la Procuraduría General de la República no había tenido ningún tipo de avance. En tanto, el estudio sí se llevó a cabo, arrojando un resultado opuesto a lo que se venía exponiendo. Resultó que luego de una sola sesión, la especialista a cargo del estudio determinó que Emiliano no había sufrido de ningún abuso, y lo que estaba ocurriendo era que utilizaba las mismas palabras que Mireya para narrar lo que según estaba ocurriendo. Irónicamente, este fue el único peritaje que la jueza a cargo del caso tomó en cuenta, así que en diciembre de 2012 ordenó restablecer la relación entre Leopoldo y Emiliano a través de una terapia que les permitiera acercarse, ya que, según su criterio, era la forma de curar la presunta alineación parental. En vista de esto, Mireya presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura contra la jueza por ignorar los peritajes anteriores, los cuales, recordemos, que confirmaron el abuso del que Emiliano había sido víctima. En ese sentido, la mujer se declaró incompetente y pasó el caso a la jueza del Juzgado 11 de lo familiar, quien no solo ratificó todas las resoluciones de su antecesora, sino que además le ordenó a Mireya que le entregara la patria potestad de los niños a Leopoldo. Así que ella no tuvo otra opción más que firmar un acuerdo el 3 de noviembre del año 2013, en el que acordaron la custodia compartida. La mujer sentía que no tenía salida, y la situación la atrapó a tal punto que incluso ella y Leopoldo retomaron la relación amorosa, aunque seguían viviendo separados, y las cosas parecían marchar bien, pero no por mucho tiempo. Y es que llegado febrero del año 2014, una de las gemelas le confesó a Mireya que su padre había abusado de ella, y la mujer no dudó en presentar una denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Sexuales, sumando una más a las que venía haciendo desde el año 2011, sin haber sido atendidas efectivamente por las autoridades judiciales. En respuesta, Leopoldo contraatacó presentando una nueva demanda el 12 de agosto del mismo año, relacionada con el juicio de custodia de sus 3 hijos, y el caso fue transferido a un juzgado donde se inició un juicio formal de custodia. En septiembre de 2014, el juzgado retomó el caso y pasado un mes, se citó una audiencia en el despacho de la jueza para que las niñas y los niños declararan lo sucedido. Por su parte, Emiliano contó todo el abuso íntimo del que había sido víctima, al tiempo que la jueza solicitó a la secretaría que hiciera pasar a Leopoldo para que escuchara la declaración de sus hijos, y el hombre entró a la sala con unos juguetes. El niño los tiró a la basura y dijo que no quería nada de él, y ahora en presencia de eso,
la jueza intentó obligar a los menores de edad a convivir con su padre. Pero ante la negativa de Enrique, padre de Mireya, se ordenó que acudiera la policía. Leopoldo no se quedaría tranquilo y, como buen abogado, tenía una carta bajo la manga que utilizó justo en ese momento con la finalidad de quedarse con la custodia completa de sus hijos. Se trataba de un informe en el que constataba que Mireya había padecido un episodio de depresión en el año 2006, momento en el que, recordemos que la mujer intentó quitarse la vida. Pero en vista de la complejidad de la situación, ya que ambos padres se acusaban, para tratar de comprender lo que realmente sucedía, se ordenó que se le realizaran pruebas psicológicas a ambos, las cuales dieron como resultado que tanto Leopoldo como Mireya presentaban trastornos de la personalidad. Con respecto a Mireya, los peritajes indicaron que era inmadura y fantasiosa, caprichosa para lograr sus objetivos, con emociones y comportamientos cambiantes, intensa y con saturación cognitiva. Y en relación a Leopoldo, los estudios concluyeron que era una persona impulsiva y aventurada, que actuaba sin pensar en las consecuencias y que establecía interacciones sociales limitadas y distantes. Luego de esto, la batalla legal por los niños continuó y durante el año 2015, Mireya fue obligada por la jueza a llevarlos a un centro de convivencia del tribunal para que compartieran con Leopoldo por un lapso no mayor a 10 minutos, y cada vez que no lo hiciera, podría ser multada, incluso arrestada. Así que no tuvo otra opción. Así llegó el año 2016 y una de las gemelas le confesó a su madre que su padre la había tocado de forma inapropiada en el baño del centro de convivencia, lugar donde no había cámaras de seguridad ni vigilancia alguna. Al conocer esto, Mireya interpuso una tercera denuncia ante la Procuraduría Capitalina en septiembre del mismo año, pero pasado un mes, a la niña se le hizo la prueba de Basti, la cual resultó negativa, así que la denuncia fue desestimada. Dicho estudio consiste en presentarle al menor de edad un personaje virtual, un entorno controlado para que converse con él mientras psicólogos y agentes del Ministerio Público observan desde otro espacio para garantizar que el niño se sienta cómodo y no presionado, con el objetivo de obtener sus declaraciones de manera segura y confiable. Luego de esto, Mireya, en medio de su desesperación, contactó a un investigador privado experto en casos de abuso infantil como una última opción, y el hombre acudió al llamado. Pero estando en la vivienda, notó algunas cosas muy extrañas, ya que, según se conoció, la mujer hablaba de las relaciones íntimas que había tenido con Leopoldo y aseguró estar convencida de que él había sido abusado por su propia madre. Asimismo, le mostró una gran cantidad de grabaciones en las que se veía a los niños declarando los supuestos abusos que habían sufrido de manos de su padre. Pero el investigador notó algo muy particular en las imágenes, y es que al parecer los chicos parecían seguir un guión escrito por su madre. A raíz de esto, el hombre le ofreció ayuda psicológica, ya que no tenía duda de que Mireya estaba obligando a sus hijos a hacer falsas acusaciones en contra de su padre, pero la mujer quería obtener la custodia a como diera lugar. Entonces, antes de marcharse, el hombre conversó con Enrique, el padre de Mireya, quien se mostraba notablemente preocupado. Pero resultó que el motivo no tenía que ver con los presuntos abusos, sino porque, según él, Mireya no paraba de pedirle dinero para pagarle a abogados con el objetivo de que apoyaran sus denuncias. El investigador salió del hogar consternado por lo que había vivido, y como era de esperarse, no se presentó para apoyar ninguna situación irregular, sobre todo tratándose de menores de edad. Así las cosas, el 25 de febrero de 2016, la jueza a cargo del caso decidió quitarle la custodia de los niños a Mireya para entregárselos a Leopoldo, y además determinó que no podían ver a sus abuelos maternos y que si ella se oponía, le traería consecuencias legales. Sin embargo, la mujer hizo caso omiso a esta orden y continuó viviendo con sus hijos en casa, al mismo tiempo que seguía buscando la manera de seguir denunciando la situación, pues quería que su caso, de ser necesario, llegara a la Suprema Corte. En consecuencia, el 24 de octubre del mismo 2016, Leopoldo denunció a Mireya ante la Procuraduría por violencia familiar contra sus hijas e hijo,
y ese mismo día se presentó en la casa de la mujer acompañado con agentes judiciales de la Fiscalía para la protección de niñas, niños y adolescentes, pero los pequeños no estaban allí. Acto seguido se trasladó a la vivienda de los padres de la mujer, pero aún en medio de amenazas e intimidaciones, no logró llevarse a los niños. Pero esta acción fue contraproducente para él, ya que la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Abusadas sumó dichas amenazas a favor de lo expuesto por Mireya y, en consecuencia, el caso comenzó a tener mayor notoriedad en la prensa. Fue entonces cuando la mujer fue invitada a una entrevista en un canal de televisión, en la que expuso, entre otras cosas, que las autoridades no habían tomado en cuenta sus denuncias y que incluso Leopoldo la había amenazado a ella y a sus padres. Además agregó que la familia del hombre era influyente y tenía contactos, y por esa razón habían logrado obtener la patria potestad de los niños. Luego de esta participación en los medios, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México informó que el proceso se había hecho de forma correcta y que, basados en las investigaciones, no lograron corroborar que Leopoldo hubiera abusado de sus hijos. De igual forma, el presidente del Tribunal Superior de México expuso en un programa de radio que la resolución estuvo perfectamente revisada y no encontraron evidencias de irregularidades. Y esa determinación negó el amparo a Mireya. Eso quiere decir que esta resolución estuvo perfectamente revisada. Inclusive la Comisión de Derechos Humanos se abocó al análisis de este asunto y no emitió ninguna recomendación, sino por el contrario, no encontró violación alguna. Entretanto, Mireya estaba negada a entregar a sus pequeños al cuidado de su padre, así que presentó una apelación ante la decisión de quitarle la custodia y retiró a sus hijos de la escuela para resguardarlos en la casa de Enrique y Rosa María. Mientras esto ocurría, el investigador que había sido contactado por Mireya fue entrevistado en un medio de comunicación, y en medio de la entrevista, el hombre contó los detalles de todo lo ocurrido en su visita a la vivienda de los padres de la mujer. Narró que Mireya divagaba mucho en lo que expresaba, ya que estaba gravemente enferma desde el punto de vista mental, y entre tantas cosas, le aseguró que Leopoldo le había sido infiel en retiradas oportunidades, que el hombre fue abusado por sus padres y además que había tenido relaciones íntimas con la jueza y con algunas otras mujeres que trabajaban en el centro de convivencia infantil donde veía a sus hijos. Mireya estaba gravemente enferma y decía muchas cosas. Y en ese contexto es que voy a repetir algunas cosas. Me dijo que había tenido relaciones con la juez, que lo había favorecido. Me dijo que había tenido una orgía en el centro de convivencia infantil, donde había estado su menor hija, que en el baño se metieron una trabajadora social, una psicóloga y su esposo, y que en el baño había tenido una relación delante de su niña. Le dije que en qué se basaba, me dijo que la niña se lo había dicho. Incluso recalcó el hecho de que había obligado a sus hijos a narrar frente a la cámara los presuntos abusos cometidos por Leopoldo, calificándola además como una persona con una enfermedad mental, que podría llevarla a hacer cualquier cosa para evitar que le quitaran a sus hijos, por lo cual consideró que la decisión del juzgado con respecto a quitarle la custodia fue un error, ya que puso totalmente en riesgo la integridad de los pequeños. Pero aquí hay algo muy importante. Los doctores que la vieron, y cuando se emite una resolución donde dice se le van a quitar los hijos a una enferma mental, eso fue acorralarla. Y eso fue una postura bastante, no quiero usar adjetivos groseros, pero fue poco profesional. Si iban a orillar a una enferma mental a quitarle a sus hijos, debieron haberlos protegido. Como si hubiera sido un presagio. El 7 de junio de 2017, casi 7 años después de la primera de tantas denuncias hechas por Mireya ante las autoridades, la mujer tomó una decisión apoyada por sus padres, que dejaría helados a todos quienes seguían el caso. Ese día, orquestó un plan en el que todos tomarían una sobredosis de pastillas para quitarse la vida. Y fue entonces cuando Rosa María y ella licuaron los medicamentos con leche y chocolate para que los niños pudieran beberlos sin problema. Pero antes de ejecutar el plan, Enrique decidió dejar por escrito una carta para sus otros 2 hijos,
en la que además de despedirse, le solicitó que les dieran un entierro digno y que si por algún motivo no lograba su cometido con la ingesta de las pastillas, ellos procederían a acabar su vida. Por su parte, Mireya subió una foto a sus redes cerca de las 11 de la noche en la que se le podía ver con sus hijos, para luego preparar la fatídica mezcla que los llevaría a su fin. Lo primero que hicieron Rosa María y ella fue darle la mezcla a cada uno de los niños, para luego ingerirlo ellas junto a Enrique. En medio de todo, el hermano de Mireya había recibido la nota de su padre, pero le pareció algo muy descabellado para ser cierto. Entonces intentó comunicarse con él en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta. A razón de esto, le pidió a un empleado de confianza que entrara a la casa de sus padres para verificar que todo estuviera bien, sin siquiera imaginar lo que este hombre encontraría en ese lugar. Entonces, en horas de la noche del 8 de junio, el trabajador logró ingresar a la vivienda y lo primero que halló fue el cuerpo de Rosa María y más adelante el de Enrique. Pero debía encontrar al resto de la familia. Así que comenzó a buscar por todos los espacios del hogar hasta que entró en una de las habitaciones. Allí se encontró con la siniestra escena de Mireya y sus 3 hijos sin vida acostados en las camas y acompañados por Biblias y un Cristo de madera al lado de cada uno. El hombre no podía creer lo que estaba viendo y en medio de su conmoción, llamó de inmediato a la policía para reportar lo sucedido y luego se comunicó con Quique para darle la terrible noticia. Las autoridades llegaron tan pronto como pudieron, acompañados de un grupo de paramédicos, constatando que Enrique, Mireya y los 3 pequeños habían fallecido. Sin embargo, Rosa María seguía con vida, pero se encontraba inconsciente. Así que la mujer fue llevada rápidamente a un centro de salud donde ingresó a la sala de terapia intensiva en estado de coma y recibió las atenciones pertinentes. Con respecto a los cuerpos del resto de la familia, las autoridades los trasladaron hasta el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el propósito de realizarles la necropsia oportuna y determinar así la causa de las muertes. Para este punto, los investigadores manejaban varias hipótesis, entre las que contaba que posiblemente hubieran sido víctimas de un robo, pero esto no coincidía con las pruebas, ya que los cuerpos no presentaban ninguna herida causada por un ataque y en la vivienda no se encontraron puertas forzadas ni signos de lucha. Finalmente, el informe forense arrojó que la causa del deceso había sido un envenenamiento causado por el consumo de una alta cantidad de antidepresivos y, en consecuencia, el caso pasó a ser investigado como un homicidio. Aunado a esto, el hermano de Mireya entregó a las autoridades la nota que le había dejado su padre, a través de la cual pudieron constatar todo el plan que organizaron y llevaron a cabo con absoluta premeditación. Así las cosas, Leopoldo estaba ajeno a todo esto y se enteró de lo sucedido gracias a que vio la noticia en los medios de comunicación, lo que lo dejó absolutamente sorprendido, porque nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir. De inmediato se trasladó hasta las instancias policiales para solicitar los cuerpos de sus hijos, pero los hermanos de Mireya ya se los habían llevado, por lo que se comunicó con ellos para pedirles que le permitieran realizar el funeral de los pequeños, a lo que éstos se negaron rotundamente. Pero Leopoldo estaba decidido, así que una vez más acudió a la justicia, logrando el fallo a su favor, y pudo velar a sus hijos, mientras que a Mireya y Enrique les realizaron los servicios funerarios en otro lugar. A la par, las investigaciones seguían su curso, y al respecto, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México aseguró en una conferencia de prensa que se encontraban a la espera de que Rosa María volviera en sí para que rindiera declaraciones con respecto a lo ocurrido, agregando además que la mujer podría ser imputada por el deceso de sus 3 nietos. Días después, Rosa María despertó, pero cuando las autoridades trataron de interrogarla, afirmó no recordar nada de lo sucedido y que su memoria estaba en blanco. Y aunque a los uniformados les causó mucha suspicacia, los médicos aseguraron que cabía la posibilidad de que estuviera sufriendo de amnesia temporal. Entonces, el 26 de junio del mismo 2017, Rosa María compareció ante la autoridad ministerial, pero con la ayuda de sus hijos,
Tramitó un amparo que la protegiera de cualquier tipo de ordenamiento judicial contra su persona, lo que le permitió volver a su casa y a su vida sin ser arrestada. Finalmente, la Fiscalía Central de Investigación para Homicidios de la Procuraduría General de la Ciudad de México dio por cerrada la investigación, y durante la misma audiencia resolvieron que ninguna de las denuncias interpuestas a Leopoldo pudo ser acreditada. Pero la opinión pública estaba dividida. Una parte apoyaba al hombre y la otra a Mireya. Por tal motivo, quienes creían en las denuncias y la historia de la mujer mostraron una enorme indignación por este fallo, considerando que no era justo. A razón de esto, hicieron públicos los peritajes practicados a los pequeños, los cuales confirmaron los abusos cometidos en su contra, y el abogado defensor de la familia de Mireya afirmó que las autoridades no atendieron a ninguna de sus denuncias, por lo que la mujer planeó el crimen para salvar a los niños. Luego de esto, surgió una nueva evidencia del caso. Se trataba de una carta dejada por Mireya, la cual fue dada a conocer por las autoridades, y en dicho manuscrito expresaba que no quería entregar los niños a su padre, y por ese motivo prefirió entregárselos a Dios. Todo esto generó una gran controversia, por lo que agrupaciones feministas defensoras de los derechos de la infancia y activistas por los derechos de las mujeres exigieron que se investigara el caso, ya que pudo ser incentivado por Leopoldo. Del mismo modo, quienes apoyaban al hombre también dieron a conocer sus opiniones, tal como lo hizo su abogado defensor, quien aseguró que su cliente buscó rescatar a sus hijos por todos los medios legales posibles, y agregó que, cuando comenzó el proceso, se apoyó en grupos de padres y de psicólogos para obtener herramientas que le permitieran manejar correctamente la situación. Otras personas también manifestaron que Leopoldo había sufrido una pérdida seria, muy fuerte y por demás dolorosa, así que merecía respeto. Aunado a esto, también lo consideraban un hombre honesto. Pero esas declaraciones indignaron a la parte de la sociedad que creía firmemente en la lucha de Mireya, y así lo dio a conocer el Instituto Nacional de las Mujeres a través de un comunicado en el que señaló que casos como este eran juzgados sin perspectiva de género. Agregaron además que en repetidas ocasiones los jueces cometían omisiones, sesgos y prejuicios, por lo que solicitaron formalmente que se anulara la figura de alienación parental, ya que según su criterio criminalizaba a las madres tratándolas de manipuladoras y a los pequeños mentirosos, cometido que fue alcanzado ya que dicha figura jurídica pasó a ser inconstitucional. La historia de Mireya Gras en definitiva nos enfrenta a una realidad dolorosa y compleja, siendo además un llamado a la acción y un recordatorio de que la justicia debe ser accesible y equitativa para todos. Además, nos invita a reflexionar acerca de la importancia de la salud mental para evitar tragedias como esta, la cual estuvo envuelta en denuncias de abuso sexual, luchas por la custodia y fallas del sistema judicial que indudablemente han dejado una huella imborrable en la sociedad mexicana. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.